Viña era un pueblo chico en esa época. Entonces todos nos conocíamos. Provincia de Valparaíso, porque en ese tiempo no se llamaba Quinta Región. Año 57. Año 57. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo, ¿no? Fíjate que a pesar de existir los Beatles en esa época y existió Elvis Presley, fue otro el camino iniciático de los Jaivas. El hecho de que la casa nuestra fuera una casa grande también favoreció. Favoreció porque nos permitió volarnos a nosotros en nuestra infancia, inventando cosas. Claudio era compañero Gato y yo era compañero Gabriel. Y nos juntamos todos en esa casa. Y Eduardo, que era el hermano mayor, digamos. Y de ahí, de la pandilla, salieron los juegos infantiles, que eran juegos muy entretenidos, muy creativos. La hermandad nuestra estaba justamente en eso, en la hermandad, en la fraternidad, en el encuentro, en el juego, por sobre todas las cosas. Vincularse todos los días, compartir, crear. Yo creo que la explosión creativa de los Parras alimentó la explosión creativa de los demás. Siempre los Jaivas han sido pioneros en muchos aspectos y la gente no sabe o se olvida, porque los chilenos tenemos mala memoria. Cada 10 de agosto, los Parras al piano. O sea, los Parras tenían que tocar en el acto del colegio. No teníamos un repertorio, tampoco no era un grupo, sino que era como improvisar, ahí juntarse y tocar un poco nomás. El 15 de agosto del 63, Teatro Municipal de Viña del Mar resultó un verdadero desastre. Cantamos la canción Sueña, que es de Jorge Pedrero. Sentir la adrenalina, el hecho de estar frente a un público, haya pasado lo que haya pasado, porque la actuación no fue nada para nada exitosa. Fue la primera canción que los Jaivas tocamos en un escenario y curiosamente fue la última canción que grabamos en un estudio de grabación con Gato Alquimia. Los días siguientes fue cuando decidimos formar el grupo y tocar ya en forma más formal. De los inicios de los Jaivas son lo más entretenido que hay. Porque que estábamos descubriendo un mundo de la comunicación con el público. Tocaba muy bien y la música imperante en la época bailable era básicamente el cha-cha-cha, algo de rock and roll y hasta mambo hacían también de repente. Nuestro pupurrí en las fiestas va evolucionando, empieza de las rancheras mexicanas, pero después, o sea, como que nos quedaba fome. Además que tampoco sabíamos tanto, entonces se empezó a ampliar. Con Gabriel y a veces con Gato también nos íbamos a Valparaíso, donde estaba este ambiente nocturno, así medio pecaminoso. Pero habían unas orquestas y unas bandas que eran realmente excepcionales como tocaban y la facilidad y la practicidad que tenían. De hecho hay temas nuestros de los Jaivas que han sido un poco embuidos, digamos, de esa alimentación que tuvimos a los 15, 16 años. Había atisbos de salirse un poquito del reglamento, por así decirlo. Ya no solamente entretenían con su show visual y la buena música bailable, sino que de repente habían como unas improvisaciones interesantes. La cosa creativa se quedó en la casa, es lo que seguíamos haciendo en la casa. El chichón. Esa era muy divertida. Cuando tú caminas por la arena, entre cocos y palmeras, susurra el viento ahí del mar. Con un velo de luna, la mirada al infinito y una estrella en el ojal. Ahí tuvieron un auge de tocatas, pero increíble, pero no su música. Vergüenza, cada día más vergüenza de este amor. Y por supuesto escuchábamos cosas que no eran tan habituales, como la misa criolla, por ejemplo. Escuchábamos a Bela Bartok, o escuchábamos a Ginastera, o a Villalobos, o no sé, grupos, sonidos y compositores que no necesariamente encajaban con lo que sonaba en la radio, ni mucho menos. Y cada vez se iba como separando más el trabajo del grupo con toda esta cosa creativa que pasaba en la casa. Los Jaivas fueron siempre los Jaivas. Entonces era como una institución. Ellos fueron capaces de crear una forma de tocar, una forma de percibir una música que no existía. Pero los Jaivas nunca estuvieron en la nueva ola, por ejemplo.
tenían un sonido y una interacción totalmente diferente. Y creo que en una primera parte, inconscientemente, un acercamiento a las músicas de raíz, sobre todo latinoamericana, y la parte de percusión que viene de África. Esas cosas, esos aires que habíamos escuchado desde niños, aparecieron ahí, se fueron conformando, digamos, en alguna manera traduciéndose en el lenguaje de los jairas. Y un día el gato se fue en un viaje a Deo, digamos, con su esposa en ese momento, hacia el norte y llegó hasta Ecuador. Como que tuvo una visión del mundo que le cambió completamente su percepción. Lo que yo quiero hacer es hacer una música nuestra, una música nueva, una música que sea vanguardista. Y ahí es donde viene el cambio interesante musical de los jaivas a los jaivas. Porque ahí se empiezan a mezclar los instrumentos autóctonos con las cosas electrónicas, lo que fue bastante interesante. Todos empezaron a hacer percusión, o sea, percusión de diferentes tipos. El cultrún se incorpora también. Y no solamente, acuérdense que la etapa experimental de la transición, los jaivas experimentaron con palos, con cajas de fósforo, con discos rayados, como precursores de los DJ al revés y al derecho. En fin, fue una etapa netamente experimental que se emboca en lo que quedó plasmado en la vorágine. Aquí viene otra catástrofe. Y en el fondo lo que ellos han perseguido siempre es un sueño, mancomunado, conversado como grupo musical, como grupo humano, todo eso los hace diferentes en todo sentido. Sino que fue una cosa que nació, que brotó, como si fuera una planta, un árbol, que comenzó a darse naturalmente. Que iba a llegar un momento en el cual se tenían que, digamos, encontrar con la creatividad y llegaron a ser los jaivas. Hay un punto que al menos en Chile fue muy, muy importante, que fue lamentablemente la polarización política que se dio. Los jaivas como que se aíslan de este mundo para hacer un largo proceso de improvisación que empiezan a probar en sus actuaciones en vivo. Tomaron los códigos de la música étnica, de la música latinoamericana, de la música rock anglosajona, utilizaron todos esos códigos y crearon un lenguaje propio con una cosmovisión absolutamente latinoamericanista que le otorgó un sello, una identidad, y que tú sabes que esa música es de este lado del mundo y de ninguna otra parte. Pero a partir de ese momento ya no fuimos los mismos, fuimos otros. Empezamos a hacer nuestra propia música, a buscar dentro de nosotros mismos lo que sí podíamos proyectar como música. ¿Y por qué estos hueones no son rock and rolleros? Mejor les vendría más. Hay una crianza mía que se esparce sobre la tierra y ahora la meta mía es aquella sierra. Pero siempre yo recuerdo lo que mi madre me decía. ¡Ay, amargura! Ese cambio, que se alarga el pelo, que se amplía la visión, que se piden más espacio, que se derrotan, no sé, las estructuras, se derriban los muros. Todo ese tipo de cosas empezó a pasarnos a nosotros, pero también nos dimos cuenta que al resto de la gente también le estaba pasando. Cuando llega Eduardo y me dice, mira, te traía un pedacito de lo que estamos haciendo en la Quinta Vergara. Ya, pues pásalo. Y me pasa una cinta y yo le digo al control, ¿podemos poner esto? Sin escucharla ni nada. Me dijo, pero hay que pedir permiso. Me dijo, no, yo me hago responsable. Y sale una saltada de garabato y un tema de pura improvisación de como 30 minutos. ¿Qué es lo que querían los mierdas? ¿Ah? ¡Música de vanguardia, tocamos por la tuya! No renuncié ni nada, me fui nomás de la radio antes de terminar el turno, que era hasta las 8 de la noche, ¿eh? Pero ese fue mi debut radial con los jaivas, y creo que fue también quizás la primera vez que se tocó algo de los jaivas en radio. Y se veía desde que estábamos en el colegio, se notaba que eran todos músicos.
No había ninguna duda. Y efectivamente en el Teatro Cinearte de Viña del Mar tuvimos varias veces que hicimos conciertos ahí totalmente improvisados. Y claro, pasó que la gente iba con su instrumento y cuando pasaron las puertas del teatro por arriba la gente, ya hasta ahí llegó el concierto, digamos, se terminó ya y se acabó y después ya se puso un poco más difícil el acceso porque la gente se descontrolaba bastante. Pero la gente iba con las mascotas más increíbles que se podían ver y esos recitales eran para la vida. Hubo un momento que nosotros encontrábamos que todas las improvisaciones eran iguales. Entonces fue en ese momento que sentimos la necesidad de manejar este lenguaje. Dejábamos algunos parámetros libres y otros determinados, fijos. Y ahí empezamos a componer. Los primeros intentos de composición que quedaron reflejados en el disco El Volantín. Naturalmente se dio un sentido musical, entonces a uno se le ocurría una armonía, al otro se le ocurría una melodía, el Eduardo ponía algunos textos para una frase. El Gato normalmente cuando se le ocurría una melodía le ponía una letra para que no se le olvidara la melodía, para que le calzaran las sílabas con la melodía, porque si no se le olvidaban. Después en ese tiempo no existían los celulares que uno grababa, no existía nada de eso, entonces no teníamos grabadora tampoco, entonces para escribirlo ya es un poco complicado. Claudio me dice, mira, traje unos berlines. A mí no me gustaban los berlines con crema, y Claudio tuvo la gentileza de traerme los berlines con mermelada también. Una hora conversando cualquier cosa y lleno del polvo del azúcar flor, me dice, oye, ¿sabés que yo te traía en discos? Va a salir el single pronto, el primer single de los Haidar. 2 horas para decirme eso. Yo traía por la cara A, ayer caché. Yo no lo había escuchado ninguno de los 2 temas. Y me dice, pero yo creo que es más oreja y puede pegar más esta otra, que es todo junto. Conociendo a Claudio, dije, si él me lo dice, claro. Y sin escuchar nada lo pusimos todo junto. Y fue Claudio el que tuvo el ojo para decidir que todo junto iba a ser el himno que sigue siendo hasta hoy. Ellos sacaban un disco, pero para nosotros era material de estudio. O sea, cuando yo tenía el disco en mis manos, yo me dedicaba a sacarlo, a tocar los temas en las flautas, en las guitarras o en lo que uno pudiera sacar. Entonces el lenguaje estaba incorporado. Mi Niñita después surge también como otra propuesta diferente. El sello lo que quería era que seamos otros todos juntos, otros 10, 20, hasta que ya no diera más, puros todos juntos. Casos como los Haidar son únicos en el mundo, ¿no? Muchos lo comparan con los Rolling Stones u otras agrupaciones, los Beach Boys, pero son grupos que han tenido baches en su camino. Los Haidar siempre vigentes. Dada su genialidad, la genialidad de cada uno y como grupo, ellos son para mí la banda más influyente y más importante de Latinoamérica. Y yo entiendo que fue una cosa de ellos 5, porque ellos 5 tenían esa capacidad, yo creo que de haber comenzado tan niños y la humildad de ser uno, de ser los Haidar. He crecido con la música de los Haidar, ya están dentro de la médula de lo que es este país. Es un gran honor, siempre yo lo digo, y es maravilloso estar tocando la música que a mí siempre me gustó también. Ellos inventaron juntos cómo improvisar y cómo crear cosas juntos, pero no porque hayan tenido una clave ni mira, esta es la metodología, es por una magia de ellos. Yo creo que uno de los pilares más importantes del desarrollo de la música en Chile, de la creación musical, sin duda son los Haidar. Si los Haidar lograron grabar discos, hacer viajes por el mundo, ser queridos, reconocidos, eso lo hicieron porque los Haidar hicieron una música que primero que es honesta, que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura. No es una música comercial, nunca pensamos en ganar plata con la música, siempre lo que quisimos hacer era que nuestra vida era la música. Y en ese sentido vale la pena mostrarle el camino a los jóvenes que es un camino posible. Pasara lo que pasara, los Haidar iban a ser indelebles, nuestra familia, nosotros mismos, porque ha pasado lo que ha pasado.
Somos los Jaivas en New York. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedal antiguo, hacia la aurora de rodillas rojas, contemple el hijo ciego de la nieve.